TVC Noticias, emisión central. Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. RTVC Noticias, emisión central. Atención, despenalizado el aborto en Colombia hasta la semana 24 de gestación del bebé. Decisión histórica de la Corte Constitucional. Los magistrados en su decisión además mantuvieron las 3 causales que ya existían después de la semana 24. La votación de los magistrados terminó 5 a favor y 4 en contra. Aquí, frente a la Corte, los colectivos feministas celebraron. Información en directo en minutos. Hay reacciones de la decisión de la Corte. En minutos les contamos qué han dicho distintos líderes. La policía dice que alias Otoniel tiene planes de fuga. Las visitas que recibe el capo serían en realidad parte del plan, dicen las autoridades. Caso de asesino en serie en Medellín. Juez condena a un hombre por 5 homicidios. Balacera en medio de robo de vehículo en Puente Aranda, occidente de Bogotá. 5 capturados. Buscan a la menor de edad arrastrada por una creciente en Nariño. Por este túnel intentaron fugarse 15 detenidos en Ocaña. La policía los atrapó. Campaña para controlar el robo de celulares en Bogotá. Los ladrones se llevan un teléfono cada 15 minutos en la ciudad. En el mundo, la tensión por Ucrania pasa por horas definitivas. Rusia reconoció a provincias separatistas. Convocatoria urgente al Consejo de Seguridad de la ONU. Información de servicio. Termina plazo para retirar las cesantías por bajo ingreso. En oportunidades, hay oferta de empleo en el Meta. Y en deportes, técnicos sin autocrítica, molestias con los periodistas y violencia en los estadios, lo que dejó la fecha 8 de la Liga Colombiana. Muy a propósito de ese duelo musical que hay en este momento entre Belinda y Cristian Nodal, luego de terminar su relación, en Cultura vamos a estar hablando de canciones que surgieron como respuesta a alguien o algo. Las heridas que te hice nunca te abrieron la piel, pero te abrieron los... Iniciamos nuestra emisión central. La Corte Constitucional despenalizó el aborto en Colombia en una decisión calificada como condicionada por los magistrados que discutieron hoy el tema en sala plena. Y es que hasta la semana 24 de gestación el aborto deja de ser un delito en el país. De ahí en adelante aplican las 3 causales que ya existían en la legislación colombiana. Pues sin duda es una decisión histórica cuya votación estuvo dividida. Vamos inmediatamente al Palacio de Justicia con Cristian Sandoval. Cristian, muy buenas noches, que sea usted que nos entregue todos los detalles. Mateo, muy buenas noches. Pues así es, después de más de 500 días, después de que llegara la demanda a la sala plena, hoy por fin la Corte Constitucional tomó una decisión. Después de revisar un impedimento que tenía una de las magistradas y determinar que no estaba impedida, empezó la deliberación, que tardó un poco más de 8 horas. En este momento lo que ustedes pueden ver es a los colectivos feministas que celebran tal determinación. Ellas aseguran que han dado un paso importante en el país para que las mujeres puedan estar despenalizadas. Veamos el siguiente informe. La despenalización total del aborto en Colombia hasta la semana 24 ocurre tras más de 500 días desde que llegara la demanda a la sala plena. La Corte Constitucional en su decisión fijó los nuevos parámetros legales para acceder a este procedimiento y sobre todo fijó un cambio histórico, pues en adelante ninguna mujer podrá ser penalizada si el procedimiento es antes del tiempo indicado. Por eso los magistrados hablan de decisión condicionada. La Corte Constitucional declaró en primer lugar la exequibilidad condicionada del artículo 122 de la Ley 599 de 2000, por medio de la cual se expide el Código Penal, en el sentido de que la conducta de abortar allí prevista. Fue una decisión dividida, 5 votos a favor de los magistrados Alberto Rojas, Antonio José Lizarazo, José Fernando Reyes, Diana Fajardo y el conjuez Julio Andrés Osa, y 4 votos en contra de los magistrados Cristina Pardo, Jorge Enrique Ibáñez, Paola Meneses y Gloria Ortiz, tras la deliberación de la sala plena. Los magistrados exhortan al Congreso de la República y al Gobierno Nacional para que sin perjuicio del cumplimiento inmediato de esta sentencia legislen y protejan la dignidad de las mujeres.
Y en el menor tiempo posible formulen e implementen una política pública integral, incluidas las medidas legislativas y administrativas que se requiera, según el caso, que evite los amplios márgenes de desprotección para la dignidad y los derechos de las mujeres gestantes. La Corte también pide que se divulguen las opciones disponibles para la mujer en Colombia y que se elimine cualquier obstáculo para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. Ahí estamos viendo entonces en las afueras de la institución, en el centro de Bogotá, cómo se están presentando algunas manifestaciones afuera del Palacio de Justicia. Por supuesto, personas a favor y en contra de esta decisión de la Corte Constitucional. Ahí estamos escuchando entonces de fondo quienes se manifiestan. En este caso, la mayoría de las personas que estamos viendo son mujeres. Escuchemos un poco lo que están diciendo. Hay reacciones en muchos sectores tras esta decisión de la Corte. Veamos primero lo que dicen los juristas y los académicos. Una de las tesis, por ejemplo, es que el fallo es retroactivo, es decir, las mujeres condenadas pueden pedir revisión de la condena. Para las proaborto, la decisión de la Corte Constitucional le daría el valor a la voz femenina de decidir sobre su cuerpo. Estamos dejando de obligar a las mujeres a ir a la ilegalidad porque ahora pueden practicarse abortos seguros dentro de la legalidad. Aquí también en este momento estamos diciendo que mientras las mujeres interrumpan su embarazo dentro de las primeras 24 semanas de embarazo, no tienen que ir a la cárcel. Para aquellas que se llaman provida, la legalización no necesariamente da garantías de seguridad, sino al contrario, incrementaría las afectaciones. Que el Estado lo que está haciendo es favoreciendo a los violadores, prestándoles los hospitales para que abusen de las niñas y las obliguen a abortar. Cuando hay legalización del aborto, se aumenta la violencia sexual, los daños físicos en las mujeres, se aumentan los abortos, o sea, legalizar el aborto no es la solución. Lo relevante de esta decisión es que el fallo tiene un efecto retroactivo, es decir, que también aplica para hechos ocurridos en el pasado. Toda persona que esté investigada por ese hecho o que esté purgando una condena por cuenta de esa situación debe ser liberada de inmediato, de manera que si hay personas que están siendo investigadas o están purgando una condena por un aborto cometido por fuera de las 3 causales en las 24 primeras semanas, deben de inmediato ser liberadas respecto de la investigación o de la condena. En ambas posturas, los movimientos coinciden en que el gobierno debe trabajar en políticas de educación sexual. Y otros sectores del país también reaccionaron. Gran parte de los precandidatos presidenciales ya se pronunciaron. Sergio Fajardo. Acierta la Corte Constitucional al despenalizar el aborto porque es, ante todo, un asunto de salud pública. Las mujeres tienen la capacidad de decidir sobre sus cuerpos y lo que necesitan es que los procedimientos sean legales, seguros y no les representen ningún riesgo. Celebro la decisión de la Corte Constitucional de eliminar el delito de aborto hasta la semana 24 del embarazo. Este es un fallo histórico, es un triunfo de las mujeres de Colombia, de la sociedad civil, de la salud pública también y del país entero. Respeto lo que establece la Constitución sobre las 3 causales. Lo que no estoy de acuerdo es que la Corte Constitucional sustituya al Congreso de la República en un tema tan sensible para el país como es el tema del aborto. David Barguil. Soy provida, no compartimos la despenalización del aborto hasta la semana 24 de gestación. La lucha por la vida de los concebidos no nacidos no termina acá. Seguiremos luchando por esas vidas que no tienen otra posibilidad de defensa que la que nosotros seamos capaces de asumir. Veamos ahora un informe de contexto con respecto a América Latina. En los últimos años, algunos países de la región han logrado legalizar esta práctica en las primeras semanas de gestación, mientras que otros, las mujeres deben cumplir con ciertos requisitos. Veamos. Según el Centro de Derechos Reproductivos, que lleva un registro sobre la situación legal del aborto en el mundo, en 7 países de Latinoamérica el aborto es legal en las primeras semanas de gestación, entre ellos Uruguay, Cuba, Puerto Rico y Argentina.
La Asamblea Nacional de Ecuador aprobó solo hace unos días un proyecto de ley que permite el aborto para casos de violación dentro de unos plazos determinados, hasta las 12 semanas y excepcionalmente hasta las 18 semanas en casos de niñas, adolescentes y mujeres indígenas. En septiembre del año pasado, la Suprema Corte de Justicia de México dictaminó que es inconstitucional penalizar el aborto. En Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo y Veracruz está permitido sin restricciones durante las 12 primeras semanas de gestación, aunque es legal en todos los estados en caso de violación. En 2019, Chile alivianó las restricciones a la interrupción voluntaria del embarazo en 3 situaciones: cuando la vida de la mujer esté en riesgo, cuando haya inviabilidad del feto y cuando éste sea producto de una violación. Otras naciones como Brasil, Paraguay, Venezuela, Guatemala, Perú y Costa Rica tienen legislaciones mucho más restrictivas y solo despenalizan el aborto en caso de que la vida o la salud de la embarazada corra peligro. Continuamos con esta información tan importante para el país. Durante todo el día, la discusión en la Corte fue seguida por colectivos que estaban a favor y en contra. Muchos de ellos a esta hora se encuentran allí a las afueras del Palacio de Justicia en estas reacciones frente al fallo de la Corte Constitucional que despenaliza el aborto en Colombia hasta los 6 meses. Ahí vemos colectivos de mujeres, mayoritariamente pro aborto en nuestro país, quienes están cantando, celebrando esta decisión histórica para Colombia, por supuesto, y para todas las mujeres en nuestro país. Escuchemos un poco. Nuestro compañero Cristian Sandoval se encuentra allí en el punto de la información donde se está emitiendo en estos momentos esta noticia tan importante para el país. Cristian, adelante, ¿qué otros datos tiene usted? Felices. Están muy felices los colectivos feministas, Patricia, y celebran con arengas, con música rap. Están poniendo también incluso merengue, han estado bailando toda la tarde. Es una manifestación pacífica. Cabe resaltar que en este caso la calle 12 está completamente cerrada desde que empezaron a llegar estos colectivos. Hace un buen rato también se retiraron los colectivos que se hacen llamar Provida, pero aquí la fiesta es de los colectivos feministas que celebran tal decisión, que la califican como histórica. Ellas han estado en una sola fiesta, contentas, lanzando sus arengas, están felices porque aseguran que se ha ganado una batalla. Es importante resaltar que esta decisión fue 5 votos a favor y 4 en contra. Lo curioso del caso es que 3 magistradas estuvieron en contra de esta deliberación, mientras que la mayoría de hombres fueron quienes votaron a favor de tal decisión que continúa en este momento de celebración. Veamos el siguiente informe. Mientras los magistrados discutían, este era el panorama en las afueras del Palacio de Justicia. Voces a favor y en contra de la decisión. Con banderas azules y verdes, ambos movimientos hicieron presencia durante toda la jornada. La existencia del delito se convierte en la principal barrera y en el principal estigma para que las mujeres puedan acceder a un servicio de salud y a un derecho. Por ello, nuestra pretensión es que se elimine el delito de aborto del Código Penal. Hoy es un día histórico, pues conocimos que la Corte decidió eliminar el delito de aborto hasta la semana 24 y después de la semana 24 seguirá aplicando el modelo de causales que ya conocíamos con la sentencia C-355. Estamos aquí para pedir por la vida de los niños por nacer y de sus mamás. Estamos usando esta campana para recordar que cada 8 minutos está muriendo un bebé en Colombia destrozado por las crueles técnicas del aborto. La Corte Constitucional no puede legislar sobre derechos. Lo que hizo hoy fue inventarse un derecho. Quien legisla sobre derechos según la Constitución Política de Colombia es el Congreso de la República. Y hoy la Corte está usurpando este poder que se le ha dado. Aunque hubo momentos de tensión entre los manifestantes, la jornada transcurrió con tranquilidad.
Lo que ustedes ven en este momento son a los colectivos feministas celebrando tal decisión. Por supuesto, siempre hay acompañamiento de la policía, de gestores de convivencia. Todo el tiempo han mantenido el orden en esta celebración, gran celebración, como lo manifiestan estas mujeres que durante meses han estado detrás de esta lucha que hoy reivindica la Corte Constitucional. Ellas bailan, cantan y celebran tal decisión. La policía, por supuesto, está aquí muy pendiente de que no se vaya a alterar el orden público al frente del alto tribunal. Les quiero repetir que la calle 12 continúa totalmente cerrada. Mucho movimiento allí en el centro de Bogotá. Allí están entonces los colectivos feministas y yo quiero entregarle, Patricia, a usted, a los televidentes, algunos datos a propósito de esta noticia histórica en el país. Yo le cuento que aproximadamente unas 400 mujeres cada año estaban siendo condenadas, criminalizadas por el aborto. Y hay que resaltar también que esas penas van entre los 16 a los 54 meses de cárcel. Pues bien, entonces así las cosas, recordamos, despenalización total del aborto en Colombia hasta la semana 24. De ahí en adelante, reiteramos, empiezan a regir las 3 causales ya existentes desde 2006, que son violación, malformación del feto, incompatible con la vida o riesgo para la salud física o mental de la mujer. Allí son las 3 causales que empiezan a regir entonces luego de la semana 24. Recordemos también que fue una decisión dividida, 5 votos a favor de los magistrados Alberto Rojas, Antonio José Lizarazo, José Fernando Reyes, Diana Fajardo y el conjuez Julio Andrés Osa, y 4 votos en contra de los magistrados Cristina Pardo, Jorge Enrique Ibáñez, Paola Meneses y Gloria Ortiz. Así se llevó a cabo entonces esta deliberación de la sala plena de la Sala de la Corte Constitucional, que hoy dice que el aborto es despenalizado hasta la semana 24. Granada, Cundinamarca, Bárcena, Ecoyoga, Aldeas, restaurantes Govindas alrededor de Colombia. Continuamos con más noticias en nuestra misión central. La policía dice que las visitas que recibe alias Otoniel en la sede de la Dijín, donde permanece detenido, hacen parte de un despliegue de inteligencia del Clan del Golfo en medio de un plan de fuga. Alias Otoniel, uno de los narcotraficantes más peligrosos del mundo, es custodiado por el Grupo de Operaciones Especiales de la Dijín de la Policía en Bogotá. El plan de fuga del que hablan las autoridades tiene que ver con inteligencia que se ha hecho al interior del búnker a través de las visitas que recibe Otoniel. Durante estos más de 120 días que ha estado en la custodia de la policía después de su captura, se han presentado 25 visitas por parte de sus familiares. Se ha permitido 64 entrevistas de los abogados. En este momento nos han ofrecido un monto mayor a 50 millones de pesos solo para obtener información. Según el general Murillo, hay información que da cuenta de que ante un posible traslado a otro centro de reclusión habría intentos de fuga. En cabeza de alias Chiquito Malo, ordenándole a la organización del Clan del Golfo, especialmente en una actividad violenta frente a algún traslado que se esté cumpliendo con este delincuente. La Embajada de Estados Unidos en Colombia se mostró preocupada. Nos preocupan profundamente los informes sobre los planes de fuga del peligroso capo de la droga Otoniel y las denuncias por robo de equipos para entrevistas de la Comisión de la Verdad. Al mismo tiempo, esperamos una decisión de la Corte Suprema de Justicia sobre nuestra solicitud de extradición de Otoniel para que se enfrente a la justicia en los tribunales estadounidenses. La extradición de Otoniel contribuiría a la verdad y la justicia en ambos países. La Dijín incrementó las medidas de seguridad para prever algún atentado en contra de este hombre o que trate de autolesionarse. Un grupo de personas impidió que la fuerza pública realizara las labores de erradicación de cultivos ilícitos que tenía programada Carabineros de la Policía en Tierra Alta, Córdoba. 2 uniformados estuvieron retenidos durante 24 horas por estas personas y fueron agredidos. Buenas noches.
noches y tenemos la otra noticia del momento en el mundo. Se agrava la crisis entre Rusia y los países occidentales. Hoy, el presidente Vladimir Putin reconoció a Donetsk y a Luhansk, ubicadas al oriente de Ucrania, como repúblicas separatistas prorrusas. Esta decisión lleva a la OTAN y a Estados Unidos a anunciar sanciones económicas, ya que Kiev solicite una reunión urgente, atención, urgente, del Consejo de Seguridad de la ONU. Dos regiones del este de Ucrania que albergan reivindicaciones separatistas prorrusas desde la Guerra Fría podrían servir para que Vladimir Putin hoy replique lo conseguido en 2014 con la anexión de la península de Crimea y que logra intensificar su tensión con Occidente. Creo que es necesario tomar una decisión atrasada de reconocer inmediatamente la independencia y soberanía de la República Popular de Donetsk y la República Popular de Luhansk. Occidente lo ve como una violación a la soberanía ucraniana y alista sanciones contra el Kremlin. Hacemos un llamamiento al presidente Putin para que respete el acuerdo de Minsk y esperamos que no reconozca la independencia de Luhansk, Donetsk y Oblast. En el este de Ucrania, las hostilidades entre separatistas y ejército aumentan y con ello los miles de evacuados. Rusia acusa a Kiev de destruir una estructura de un puesto fronterizo y afirma haber tenido que abatir 5 saboteadores que entraron en su territorio desde Ucrania, que niega tales hechos. La diplomacia mundial insiste en buscar una solución a la más grave crisis geopolítica de este siglo. Además de aumentar la tensión política, tenemos que hablar de que la decisión de Vladimir Putin afecta directamente a los civiles que viven en las regiones separatistas. Muchos han dejado sus hogares ante el temor de una confrontación bélica. Un éxodo masivo desde las repúblicas separatistas de Donetsk y Luhansk, situadas en la cuenca minera rusófona del Donbass. Miles de personas que viven en estas regiones que están fuera del control de Kiev desde 2014 y que se encuentran en el frente de guerra con Rusia han tenido que huir para proteger sus vidas. Esto es una guerra real. Creo que durante 8 años no han podido encontrar un compromiso y es por eso que todo esto continúa. En 8 años, la guerra entre Kiev y los separatistas prorrusos apoyados por Moscú ha dejado más de 14.000 muertos. Por eso, ante el recrudecimiento del conflicto y la inminente invasión rusa, muchos no encuentran otra salida que escapar. No sé si tiene sentido quedarse aquí por más tiempo. No sé cuánto durará la guerra, así que tendremos que salir de aquí. Según las autoridades separatistas de Donetsk, más de 6.600 personas fueron evacuadas desde el viernes, mientras que sus homólogos de Luhansk anunciaron la evacuación de 13.500 civiles. La justicia condenó a un hombre por haber cometido varios asesinatos. Hay 5 víctimas en sectores cercanos al cementerio San Pedro de Medellín. Los casos se registraron entre el 15 y 25 de abril del año pasado. Aprovechaba la oscuridad para acechar a sus víctimas, esperando que durmieran para dar el golpe mortal. De acuerdo con el dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, todas las víctimas fueron atacadas con objetos contundentes de gran tamaño mientras se encontraban durmiendo. Después de las investigaciones, el asesino nocturno fue reconocido como Giovanni Alexander Acuña Hernández. Un juez penal de la República lo halló culpable de matar al menos a 5 habitantes de calle. Fue sentenciado por el delito de homicidio agravado en concurso homogéneo y sucesivo. Según las autoridades de la capital de Antioquia, los homicidios mostraron una leve reducción. Sin embargo, las estadísticas indican que van 48 personas asesinadas en 52 días del 2022. Una familia de San Vicente de Chucurí en Santander pide a través de las redes sociales ayuda para poder repatriar el cuerpo de su madre, quien murió en Santiago de Chile. Una historia bastante triste. Pablo Fuerman, buenas noches. La pregunta es, ¿cómo podemos ayudar? ¿Qué me da paso? ¿Qué me da paso? Pablo. Hola, ¿qué tal, compañeros y televidentes? Pues es la historia de la familia Duarte González. Ellos piden recursos para poder repatriar el cuerpo de uno de sus familiares, quien murió el pasado 16 de febrero en la ciudad de Santiago, en Chile. Piden, por supuesto, a Cancillería y a Gobierno Nacional ayuda y asimismo a los colombianos.
Gilma González Rodríguez se fue hace 6 años a Chile persiguiendo una mejor calidad de vida. El último abrazo a su familia fue hace 5 años. Mamita linda, ¿cómo estás? Te estamos marcando, te estamos buscando, estamos tratando de comunicarnos contigo, pero no ha sido posible. El 16 de febrero murió lejos de los suyos. La noticia llegó a través de los carabineros chilenos. Un infarto acabó con su vida y empezó el vía crucis de su familia en Colombia. No contamos con los recursos económicos para generar la repatriación del cuerpo de ella desde el país de Chile. Tienen que reunir cerca de 20 millones de pesos para repatriar el cuerpo, pero también costear los pasajes de las personas que deben ir a reconocer los restos. Estaba sola, completamente sola, y nos avisaron hasta el jueves, desde el lunes que falleció. Les pedimos, por favor, ayúdenos a replicar, ayúdenos a mostrar esta situación para que muchas personas que tengan ese buen corazón y que probablemente tengan los recursos nos puedan ayudar. En sus redes sociales está la información para ayudarlos a despedir a la madre de una familia que a lo lejos sufre. La búsqueda de Ángela Gabriela no se detiene. La menor de edad desapareció durante el desbordamiento de la quebrada Las Brisas en San Pablo, Nariño. Rubén Zúñiga, periodista de la Radio Nacional, nos amplía la información. Reciban un cordial saludo desde el departamento de Nariño. Les contamos que los organismos de socorro junto al Ejército y la Policía Nacional continúan con las labores de búsqueda para dar con el paradero de la menor Ángela María Muñoz, de 8 años de edad, desaparecida el pasado viernes luego de la avenida Torrencial presentada en el municipio de San Pablo. El director de la gestión del riesgo de desastres en el departamento informó que son varios los municipios que han tenido emergencias a causa de las lluvias. Ya más de 300 familias en censo oficial del municipio afectadas en este municipio por esta avenida Torrencial de la quebrada Las Brisas. También otros municipios como Los Andes, Sotomayor, 22 familias en riesgo también, la Mayama. 18 han sido las emergencias reportadas a causa de las lluvias en el departamento, 16 municipios afectados y 22 vías. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. Y vean este caso en Ocaña, norte de Santander. Un intento de fuga masiva de presos. 20 detenidos tenían casi listo un túnel. El informe de Kelly Carrascal, periodista de la Radio Nacional. Los reclusos pretendían escaparse a través de un hueco que conectaba con una vivienda vecina. Luego de realizar registros en las celdas de la estación de policía, los uniformados encontraron el hueco por el que cerca de 17 reclusos pretendían escapar. Un túnel que está dentro del baño da a una casa contigua a las instalaciones policiales. Afortunadamente se logra frustrar este intento de fuga por estos privados de la libertad. Actualmente son cerca de 52 reclusos los que se encuentran en las celdas de esta estación de policía, por lo que las labores de registro se intensificaron para evitar este tipo de acciones. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. Y hablamos ahora de inseguridad en Bogotá. En las últimas horas, 5 hombres fueron capturados acusados de amenazar a una familia para robarle el carro en la localidad de Puente Aranda, allí en la capital del país. Luego de la persecución de la policía que terminó en balacera, en este parque, la localidad de Kennedy, fue abandonada esta camioneta que minutos antes había sido robada en Puente Aranda. Estos ciudadanos accionaron las armas de fuego contra nuestros policías y en ese intercambio de disparos hirieron 2 ciudadanos, los cuales están en centro asistencial en este momento siendo atendidos. En medio de la inspección les encontraron un arma de fuego y una arma traumática. Fueron capturados 5 ciudadanos, de los cuales 4 de ellos con diferentes anotaciones por diferentes delitos. Entre estos delitos está hurto agravado y homicidio. Estas personas fueron trasladadas a la estación de policía de Puente Aranda. Las autoridades investigan si se tratarían de las mismas personas que hace unos días robaron un carro en la localidad de Rafael Uribe Uribe. Información de interés y de servicio. La vía La Línea entre los departamentos de Quindío y Tolima estará cerrada desde mañana a las 7 de la mañana y hasta las 9 de la mañana del miércoles por pruebas de carga en el puente de Cajamarca. Esta y más información de nuestras regiones con los periodistas de la Radio Nacional de Colombia. En Caloto, Cauca, las autoridades locales y los habitantes de esta población hicieron una marcha a favor de la paz para pedirle a los grupos armados ilegales de la zona a que detengan las acciones violentas contra la población. Esto luego de la motobomba que estallara el anterior 14 de febrero y que causó daños a la estación de policía local y la iglesia del pueblo.
quedó registrado el momento de un intento de robo en un hotel en el centro de la ciudad de Medellín. El presunto delincuente, al darse cuenta que fue descubierto por una empleada del establecimiento, arremetió contra ella a golpes. Las autoridades investigan las imágenes para dar con el paradero del presunto responsable de este intento de hurto. Entre 3 y 40 millones de pesos podría pagar en multa a un conductor que, al parecer bajo los efectos del alcohol o de las drogas, protagonizó un aparatoso accidente en el centro histórico de Manizales. Según la Secretaría de Movilidad, el conductor al momento de la prueba arrojó grado 0 de alcoholemia, lo que según expertos equivale a consumir 4 o 5 cervezas, por lo que la sanción será de 6 a 12 meses de suspensión de su licencia. Iniciamos Colombia Mi Elección 2022 con pedagogía electoral, para que ustedes estén preparados a la hora de ir a ejercer su derecho al sufragio. Tenga en cuenta que una marcación incorrecta en el tarjetón aplica para que el voto sea nulo. Así que atención a esta información. Si ya aprendiste a votar electoral y estás listo para elegir a tus candidatos al Senado, Cámara o consultas de partidos, replica esta información a todas las personas que tengan dudas. Una marcación incorrecta en el tarjetón aplica para que su voto sea nulo, es decir, perder la oportunidad de sufragar de manera correcta por la colectividad, partido o candidato de su preferencia y que éste se contabilice a su favor. Pero tranquilo, no todo está perdido. Si tuviste un error humano en la marcación, puedes solicitar un nuevo tarjetón para marcar de forma correcta. En cada cubículo habrá un instructivo que te orientará sobre cómo votar. En nuestros tarjetones tradicionalmente encontramos una casilla que representa abstención, inconformidad, desentimiento por los partidos o candidatos postulados. Palabras más, palabras menos, esto define el voto en blanco. Una expresión política y legítima que en caso de ser mayoría tiene la capacidad de convocar nuevas elecciones a los 10 días de darse a conocer el resultado. Y por supuesto, no le des crédito al clásico mito de que el número de votos en blanco pasan para el candidato de mayor votación. No es cierto. Aprende a votar a conciencia, pero sobre todo informado. Y recuerda, Colombia, mi elección. Señor, tumbando mitos en Colombia Mi Elección 2022. Y en nuestro espacio para la memoria nos encontramos, imagínense, con el ex registrador distrital de Bogotá de finales de los años 70. ¿Qué ha cambiado en el proceso electoral desde esa época hasta hoy? Interesante, ¿no? Esto nos contó. Entonces tocó anular esa inscripción, claro. Con la misma firmeza con la que no pudo inscribir la cédula de un presidente por no llevarla, también afrontó unas elecciones en la Bogotá de finales de los 70 con apenas 250 empleados. Ernesto Sampedro solo habla con orgullo del único trabajo que tuvo en la vida hasta que se pensionó. Dificultades en cuanto para los procesos eran muchas, oiga, muchas. La palabra de cargaladrillos pues va a que nos tocó trabajar rudimentariamente. Bogotano hasta la médula, inició como técnico en dactiloscopia hasta ser parte activa del proceso democrático, como delegado y luego registrador distrital. El mayor auxilio que tuve por parte del distrito fueron 10 millones para unas elecciones. Testigo de las urnas de madera, las papeletas, la tinta en el pulgar, evoca imágenes en blanco y negro, con la misma lucidez que recuerda la llegada del computador. La contabilización tocaba por sumadora y cuadros manuales, por eso un poquito más demorado. Eran los tiempos cuando los reconocimientos no llegaban al mail, ni tampoco al chat, que sin los recursos de hoy, siempre triunfó el espíritu democrático. Todo lo que era el proceso de zonificación partía del Parque de los Periodistas hasta toda la 19, teníamos el cuartel de almacenamiento de la feria. A lo que no renuncia don Ernesto es a volver a los mismos lugares que ayudó a levantar, donde el tiempo no parece pasarle como al resto. No hay razón, siendo un proceso de votación tan sencillo de 4 a 5 minutos, para que lo dejen para última hora.
Gracias a Señal Memoria por estas imágenes fantásticas. Hasta aquí Colombia, mi lección 2022, pero no me voy sin antes recordarles que a través de las redes sociales en @RTVC ustedes nos pueden escribir, preguntarnos lo que quieran para que aprendamos juntos acerca de esta pedagogía electoral. Mateo, siga usted con más noticias. Continuamos con más noticias, Patricia, y ahora les contamos a nuestros televidentes que el gobierno estableció las condiciones para el uso industrial de cannabis y la expedición de licencias para los productos alimentarios hechos a base de esta planta. Preparamos un ABC con toda la normativa para ustedes. La medida reglamenta y posibilita la producción industrial de derivados de cannabis siempre y cuando cumplan condiciones científicas o medicinales. Permitirá al país la producción de diferentes alimentos, bebidas, suplementos dietarios, así como productos en general de textiles. Las licencias que el gobierno expedirá a las empresas interesadas en este negocio son para fabricar derivados, semillas para siembra y cultivo de plantas. Productores del sector celebran la medida y piden también la exportación de la flor seca. Hay muchos inversionistas que estaban esperando esta resolución. Pero los pequeños comerciantes y emprendedores piden mayor acceso a licencias. Es que las barreras de acceso para entrar al INVIMA son absolutamente insuperables. Actualmente, el mercado de cannabis en Colombia tiene aprobación para cosméticos y medicamentos y mueve en promedio 40.000 millones de pesos. Volvemos con la noticia del momento. La Corte Constitucional despenalizó el aborto en Colombia hasta la semana 24 de gestación. Cristian Sandoval, de nuevo con usted. Adelante, Cristian. Patricia, vea, son cerca de 400 mujeres las que continúan celebrando la histórica decisión de la Corte Constitucional de despenalizar el aborto en Colombia a partir de la semana 24 de gestación o de los 6 meses. Después de este tiempo, quedan vigentes las 3 causales que estaban en la sentencia C-355 del 2006, cuando se puede abortar por malformación del feto, cuando está en estado grave de salud, en este caso de la mujer o el bebé, y cuando es por un acto de violación. Como ustedes pueden ver, los colectivos feministas continúan celebrando, ya es una celebración un poco más calmada. Y hace poco conocimos la reacción de la Iglesia Católica ante esta decisión. Ahora más que nunca somos sensibles a los derechos humanos. La razón nos muestra que si defendemos la vida en las etapas más frágiles, desde el momento de la fecundación y en su etapa de gestación, como también en las etapas de enfermedad, nos llevará a ser coherentes para pedir que no se recluten niños, que no haya minas antipersonales, que no haya homicidios, que no haya masacres, que no haya guerra, que no haya violencia. Estamos llamados a respetar coherentemente la vida desde la gestación hasta la muerte natural. Aquí todavía el colectivo de feministas no dicen hasta qué horas van a celebrar, pues tienen carpa, tienen sonido, tienen música protesta y hace unos minutos tenían música rap. Continuará la celebración de esta histórica decisión de la Corte Constitucional. Desde el centro de la ciudad, Cristian Sandoval García, RTVC Noticias, conectados 24/7. Muy buenas noches. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a toda la información deportiva. Llevamos 8 jornadas en nuestra liga colombiana y mientras unos ganan y hacen autocríticas, otros no aceptan el dolor de no sumar de a 3. Es el caso concreto del Deportivo Cali con Dudamel, Julio Comesaña con Medellín y Juan Carlos Osorio con América de Cali. Con toda la experiencia que tienen, no se les puede decir absolutamente nada. Las ruedas de prensa se han convertido en la hora incómoda y fastidiosa para jugadores y técnicos. O algún lugar así como Villa Excusas. Perdí, pero la culpa es del otro. Con todo respeto, Santa Fe no quiso jugar, no quería jugar. Empezaron a tirarse al suelo, se tiraba uno, hacían tiempo. Perdí, pero porque tengo un equipo muy joven y el proyecto es vender jugadores. Como diría el mago Moré, esto es lo que hay. Voy de último, pero no es por no hacer los goles yo, sino por lo que se dice desde los micrófonos.
por favor no repitan las barbaridades de aquellos estúpidos que quieren llenarles de veneno y a los fanáticos. No lo repitan, no sean cómplices. Y así yo gane, no me gustan las preguntas. Hagan la pregunta bien o analicen antes de hacer la pregunta. O jugadores, técnicos, dirigentes e hinchas modifican su actuar o se les acaba el negocito. Y así como dice Dudamel, no crean que todo es culpa de la prensa. No se dejen engañar. Ay, 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 no se dejen engañar, eso hay que decir. Bueno, gran fin de semana en el mundo del ciclismo para Colombia. Nairo llegó a 50 victorias en su carrera y lleva ya 2 títulos en 2 semanas corriendo en Europa, mientras que Colombia en total ya suma 5 triunfos de etapa en lo que va en este año 2022. 20 victorias de clasificación general y 50 en total para Nairo Quintana son números magistrales, especialmente cuando ha sabido quitarse la presión y ha luchado por sus ideales. Completamos más de 50 victorias y esto merece aplausos y alegría también para todos ustedes. Está a 4 triunfos de alcanzar a Alejandro Valverde como el más ganador del World Tour actualmente y parece que para Nairo Man no hay imposibles. Aprovechando el buen momento y la fuerza que en este momento, la forma física que tengo. Otro que también está dulce con la victoria es Sergio Higuita. El Monster ganó la última etapa de la Vuelta al Algarve y Daniel Felipe Martínez fue tercero en la clasificación general. La próxima carrera de Nairo será la clásica de Sudardec el 26 de febrero, mientras que Higuita se prepara para la Strat Bianche el 5 de marzo. Esta noche les cuento que vamos a estar hablando de Belinda y Cristian Nodal. Seguramente ustedes ya se saben la historia. Resulta que fueron pareja, terminaron su relación. Cristian Nodal le escribió una canción que se llama Ya no somos ni seremos, que es esta. Mi piel llenarla de tatuajes para cubrir los besos que dejaste. Y ella le respondió con esta canción que se llama Mentiras, cabrón. Siempre peleando y comportándose como un cabrón. Eso nos puso a pensar en todas esas veces que las canciones han surgido como respuesta a alguien o a algo. Por ejemplo, acuérdense de esta canción de los Beatles que se llama Don't Bother Me. Esta canción la escribió George Harrison. Acuérdense que los Beatles eran 4, Lennon, McCartney, Ringo y George. George no había compuesto nada hasta esta canción y los críticos comenzaron a decir que de los 4 Beatles él era el más malo porque nunca componía música. Así que él como respuesta escribió esta canción que se llama Don't Bother Me, que en español quiere decir No me moleste. Segundo ejemplo en el que quiero que piensen, esta obra de Camille Saint-Saëns que se llama El Carnaval de los Animales. Camille Saint-Saëns la compuso en una de estas ferias de pueblo mientras estaba de vacaciones y cada uno de esos números tiene una cita en la que se refiere a alguno de los compositores de la época que eran sus contemporáneos. Por ejemplo, el número 4 se llama Las Tortugas y tiene una cita literal de la música del Can-Can, que seguramente ustedes han escuchado, que aparece en una obra de Offenbach. La número 5, que se llama Fósil, tiene una cita melódica, aparece un pedacito de la melodía de una voce poco fa, que es un aria de El Barbero de Sevilla. Y por último, esta, que es una de mis favoritas.
Los que sobran, y es una canción de Los Prisioneros, que siempre se caracterizaron por estar en contra de la dictadura de Pinochet. Ellos la escribieron haciendo referencia a esa diferencia de clases tan absurda que había en su país, y luego, cuando estuvo el plebiscito del 88 para decidir si querían que Pinochet continuara o no en el poder, ellos abiertamente dijeron: no, nosotros no queremos, y su música fue perseguida, censurada, y esto se convirtió en un himno. Canciones que responden a alguien o algo. Vamos ahora con información de servicio en RTVC Noticias. Este próximo 28 de febrero vence el plazo para los colombianos que quieran retirar sus cesantías por disminución de ingresos. Les contamos cómo radicar la solicitud. El decreto 488 del 2020, expedido por el Gobierno Nacional, permitió a los afiliados de los fondos privados y al Fondo Nacional del Ahorro retirar sus cesantías por única vez cuando sufrieron una afectación temporal en sus ingresos. Para continuar con este proceso que finaliza el 28 de febrero, usted debe seguir los siguientes pasos: presentar su certificación de disminución de ingresos por parte de su empleador, realizar la solicitud ante su fondo de cesantías y diligenciar los formularios a través de los canales virtuales de su administradora. Recuerde que el proceso para este retiro es gratis. Las administradoras han decidido voluntariamente contribuir con que no cobrarán esa comisión a estos retiros para que el trabajador reciba más ingresos en este retiro. Entre abril de 2020 y diciembre del 2021, casi 3 millones de trabajadores retiraron cerca de 4,4 billones por terminación de contrato y disminución de ingresos. 40% bajó la cosecha de plátanos por las fuertes lluvias del país, según el DANE. Como consecuencia, este es otro producto de la canasta familiar que sube de precio. 60% de las micro, pequeñas y medianas empresas del sector industrial reportaron mejor situación económica. El precio interno de la carga de café se mantuvo en 2.222.000 pesos y el dólar seguirá en 3.927 pesos con 25 centavos. Hasta mañana por festivo en Estados Unidos debido a la celebración del Día de los Presidentes. Y atención a esta cifra. En Bogotá, cada 15 minutos es robado un celular. Los ciudadanos aseguran que salir a la calle se ha convertido en un desafío para evitar no sentirse amenazados ante los hechos de inseguridad. Por su parte, las autoridades adelantan operativos de control. Fue a plena luz del día, como a las 10 de la mañana más o menos, y con revólver en mano, y pues quedé traumatizada mucho tiempo para poder volver a salir a la calle. Fue más que todo como chalequeo, yo ni lo sentí, cuando me di cuenta yo no lo tenía. Así como Camila y Laura, miles de ciudadanos diariamente sienten inseguridad en las calles. A cada una le robaron el celular, a pesar que las autoridades adelantan operativos para reducir los casos de hurto. Frente al hurto de celulares se está verificando el email que permite identificar si el celular ha sido hurtado. Y las autoridades, para evitar el hurto de celulares en algunas estaciones de Transmilenio, le piden a las personas que digiten asterisco, numeral, 06, numeral, y sale toda la información del móvil para verificar si este fue hurtado. Según la Secretaría de Seguridad, Bogotá tuvo en enero del año pasado 3.211 casos de hurto de celulares y 3.844 este año. Hay que tener mucho cuidado y les contamos ahora que una decisión judicial en un caso de acoso sexual y otra vez las amenazas en Arauca hacen parte del siguiente resumen informativo en un minuto. Brian Smith Medina Londoño, gerente de la tienda Coag y quien fue denunciado por una ex trabajadora por supuesto acoso sexual y laboral, será llevado a audiencia de imputación de cargos el próximo 28 de marzo. En el Meta fue capturado un supuesto extorsionista que amenazaba a propietarios de vehículos o de locales comerciales. Lo acusan de incendiar los bienes como forma de intimidación. De acuerdo a la investigación, el capturado estaría recibiendo órdenes de alias Juanito, cabecilla del Clan del Golfo. Siguen las amenazas en Arauca. Soldados antiexplosivos verificaron un carro que se encontraba sin llantas en la vía Tame-Arauca y confirmaron que no tenía cargas explosivas. La vía tuvo el tránsito suspendido. La Procuraduría requirió un informe al alcalde de Riohacha, José Ramiro Bermúdez Cotes, porque según el Ministerio Público no gestionó la alimentación y transporte a estudiantes en el inicio de clases. El Ministerio Público pidió copia de los contratos suscritos y los operadores que prestarán el servicio.
Y en RTVC Noticias es momento de revisar cómo avanza la vacunación en Colombia. En el país han sido aplicadas ya 76.120.209 dosis contra el COVID-19 y 33.183.721 colombianos ya cuentan con esquema completo de vacunación. Por otra parte, han sido suministradas 7.871.971 dosis de refuerzo. El llamado es a que la población menor de 30 años que aún no completa sus esquemas para que asista a los puntos de inmunización habilitados. Y ahora vamos a revisar los números, pero en torno a la pandemia. Hoy se reportan en Colombia 2.910 nuevos casos del virus y fueron 99 las personas que fallecieron en las últimas horas. El total de casos activos para hoy es de 19.553. La semana pasada Colombia fue el 19º país en el mundo con el mayor número de muertes durante esa semana. Es necesario que continuemos con todas las medidas de autocuidado. Es momento de hacer una pausa, 7 de la noche, 47 minutos, pero recuerden que nos ven en Colombia y en el mundo por Señal Colombia, también por nuestro streaming de rtvcnoticias.com. Nos leemos, nos conectamos a través del numeral Me Conecto con RTVC y cuando volvamos, oportunidades. Atención, operarios y obreros de construcción en el Meta. Allí hay oferta de empleo. En minutos les explicamos de qué se trata. Ya regresamos con más información en RTVC Noticias. Entre más la veas, más te gustará. Vuélvete a enamorar de Tuyo es mi corazón. Lunes a jueves a las 8 de la noche. Por Señal Colombia. Estás viendo RTVC Noticias, emisión central. Emprendedores en acción en RTVC Noticias. Hoy les hablamos de ropa con diseños personalizados, una universitaria que a través de la pintura le pone corazón y arte a las prendas de vestir. Mi nombre es Fernanda Panqueva, creadora de La Victorana, un emprendimiento 100% colombiano y lleno de muchísimo arte. La Victorana nace justamente en honor a mis padres, Victoriana, y nace justamente de esa necesidad de querer ser auténtica con cada obra de arte con la que yo me vestía. Estructuralmente La Victorana lleva 2 años, este 14 de septiembre cumplimos 2 años. Pinto una obra, pinto una chaqueta para mí y a la gente le empezó a encantar. Cada obra de arte tiene un trabajo de más de 72 horas de trabajo. Cada obra de arte tiene más de 9 capas de pintura. Eso no quiere decir que la obra se vaya a dañar, sino al contrario, habla de la estructura que tiene cada obra. Cada obra trae un certificado de autenticidad que garantiza que es una obra única, que emprender es lo más lindo que hay y bueno, y si en un futuro podemos contribuir a hacer como una huella positiva en el mundo, qué mejor que hacer algo que nació desde el corazón. Un emprendedor es más que una buena idea. Por eso, David Alexander Hernández, administrador de empresas, convirtió una discapacidad en oportunidades de integración social, gerenciando su propio call center. Somos una empresa que vincula personas con discapacidad al mundo laboral. Los call centers iniciaron para resolver problemas, pero hoy en día no resuelven ningún problema. El call center se ha vuelto en una distracción de las empresas para evitar darle solución a sus clientes. Emprendedores en Acción, una iniciativa de Impulsa Colombia, Universidad del Bosque y RTVC, con el apoyo, recursos y financiamiento de Mintic. 5º capítulo, lunes 21 de febrero, 9 de la noche, por Señal Colombia. Llegamos a oportunidades. Atención, operarios y obreros de construcción en el Meta. La Agencia Pública de Empleo del SENA está ofreciendo 109 vacantes. Les contamos en qué consiste y cómo postularse.
En oportunidades para que ayudantes y obreros de construcción trabajen en diferentes municipios del Llano, vaya a la página www.agenciapublicadeempleo.sena.edu.co. Allí debe dar clic sobre la sección vacantes, luego escoge el departamento meta, selecciona el ítem operación de equipos del transporte y oficio y escoge la convocatoria. Ojo, porque antes de empezar cualquier proceso, debe crear un usuario y contraseña para registrar sus datos en la plataforma. Al ingresar, le aparecerán las generalidades y requisitos como ser colombiano, ser bachillero técnico y tener mínimo 6 meses de experiencia laboral en el área. Y pilas, porque son 109 vacantes con salarios de hasta 3 millones de pesos mensuales que se están ofreciendo en diferentes empresas de municipios como Villavicencio, Puerto Gaitán, Restrepo y Acacías. Recuerde que la convocatoria va hasta que se agoten los cupos. Y muy importante, si quiere seguir informado 24/7, nos encuentra en todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias. Y vamos con los deportes, con un tema que me encanta y usted lo sabe, Camilo, Sí, lo y sé es Millonarios. Ahora en la Libertadores, ¿cómo va eso? Bueno, me imagino que estará muy feliz, contenta ya con la boletica lista, porque se viene el partido de Millonarios y usted estará ahí, como fiel hincha pendiente del equipo azul, que tiene una parada complicadísima, le cuento, porque va a enfrentar por Copa Libertadores a Fluminense de Brasil. Sí, se mide a un gigante del fútbol de ese país, con varias figuras, como por ejemplo Fred, ex Olympique de Lyon, Ganso, ex Sevilla, Felipe Melo, quien jugó en Juventus de Italia. Difícil rival definitivamente para los juveniles de Millonarios, como le llaman el Kinder de Gamero, que buscará la hazaña en el Campín. Fluminense mete miedo. Es un equipo que comenzó su torneo, comenzó perdiendo el primer partido. De ahí en adelante no ha perdido, lleva 7 en línea, 21 puntos. Pero en la cancha son 11 contra 11. Millonarios tiene un trabajo, tiene un deseo, tiene unas ganas, tiene un hambre. El embajador tendrá que aprovechar que sus jóvenes tienen toda la energía, acorde a su edad. La intensidad de juego que nosotros creemos que puede marcar la diferencia o que nos puede ayudar a competir mejor en Copa Libertadores o en Copa Internacional. Y en esse estilo de juego la altura será una aliada. Puede ser también el clima, como está. Conocimos el clima y la altura, va a molestar mucho. Se echó poco, el viento, frío. El viento y el frío son normales, pero creo que nos adaptaremos bien para hacer un óptimo partido. El vaso medio lleno muestra que es una gran oportunidad para Millonarios de eliminar a un rival que llega como favorito. Hay que recordar algo, ¿no? Esto es fase previa de Copa Libertadores. El que gane acá se enfrentaría al ganador entre Olimpia y Atlético Nacional y allí ya ingresarían a la fase de grupos. Difícil para Millonarios, que le tocó, como se dice popularmente, bailar con la más fea. Bueno, noticia al cierre. Luego de 2 meses y 18 días regresó el número 1 del mundo del tenis, el serbio Novak Djokovic, a las canchas y fue en el torneo de Dubái, que no tiene como requisito obviamente el carnet de vacunación del COVID. Le ganó al italiano Lorenzo Musetti con un doble 6-3. Además también James Rodríguez volvió a hacer polémica, volvió a hablar un poco más de la cuenta en una que otra declaración. Aquí más noticias deportivas. James Rodríguez se disculpó por responder con insultos a los insultos que recibió después del partido que la selección Colombia perdió contra Perú. A ver, si hería a alguien, si lastimé a alguien, le pido disculpas. María Camila Osorio debutará este martes en el WTA de Guadalajara, estrenando su mejor ranking mundial, el número 45. Es muy bonito tener el chance, ¿no?, de poder jugar ya los cuadros principales de los torneos. Voy a tratar de, sí, como decía ahorita, de aprovechar al máximo. La cucuteña iniciará como siembra número 4 y enfrentará a la búlgara Victoria Tomova, número 118 del mundo. Y la selección Colombia femenina, que alista su participación en la Copa América de este año que se realizará en nuestro país, igualó a 2 tantos contra su similar de Argentina. Las visitantes se fueron en ventaja con tanto de Linda Bravo. Catalina Usme empató la contienda. La remontada fue obra de Mayra Ramírez y el empate 2-2 en el último minuto fue de Chiara Zingarella. Hagan memoria, ¿dónde han escuchado esto? ¿En una película? ¿En un comercial? ¿En un programa de televisión?
Yo lo he escuchado en la versión de Charlie y la fábrica de chocolates que hicieron con Gene Wilder en 1971, pero si la escucharon en otro lado, seguro están en lo cierto, porque esta música ha sido banda sonora de todo lo que se puedan imaginar. Es la obertura de la ópera Las bodas de Fígaro que Mozart compuso entre 1785 y 1786. Casado, estrenando primer hijo y con 450 florines en el bolsillo. Eso ahorita no dice nada, pero en el siglo XVIII le alcanzaban a Mozart para vivir tranquilo por lo menos 3 años. Para hablar de las bodas de Fígaro hay que hablar primero de un francés que se llama Pierre-Augustin de Beauchemin. Era comerciante y se hizo una buena plata a punta de negocios turbios y no tan turbios. Traficaba esclavos, le pagaban para que convenciera al rey de cosas, construía carreteras y hasta le editaba las obras a Voltaire. Pero su gran talento era escribir piezas de teatro. Hizo una trilogía muy famosa en esa época en la que estaba El barbero de Sevilla, Las bodas de Fígaro y La madre culpable. Las tres tenían los mismos personajes, pero en distintos momentos. Por ejemplo, en El barbero de Sevilla hay un conde, que es el conde de Almaviva, que se quiere casar con una muchacha que se llama Rosina. El problema es que Rosina tiene un tutor, que es Don Bartolo, y es un viejo desagradable que la quiere para él. Entonces, el conde consigue la ayuda de un barbero, que es Fígaro, y juntos logran engañar a Don Bartolo, pues, para que triunfe el amor. En Las bodas de Fígaro, el conde y Rosina ya se han casado, pero es ahora Fígaro el que está preparando su matrimonio con una de las doncellas de Rosina, que se llama Susana. El problema es que como ambos, Fígaro y Susana, están al servicio del conde, el conde quiere hacer uso de su derecho de pernada, o sea, quiere usar su privilegio de señor feudal para acostarse con Susana en la luna de miel que debería ser con Fígaro. Así ella diga que no quiere. Y en la tercera parte, que se llama La madre culpable, la condesa, que ahora es Rosina, tiene un amorío con uno de los sirvientes del conde, que se llama Querubín, y queda embarazada. Las tres ideas suenan terribles, y esa era la idea de Beauchemin. Estaba cerca la Revolución Francesa y con esa trilogía quiso criticar la desigualdad, los abusos de los ricos sobre los pobres y la deshumanización de los sirvientes por parte de la nobleza. Como ya se imaginarán, lo censuraron y lo prohibieron, porque ni más faltaba que le faltaran el respeto a los ricos. Luego, Mozart se encontró la historia y le pidió a Lorenzo da Ponte, un libretista muy famoso, que hiciera una adaptación más sutil para que él pudiera ponerle música y vender la ópera sin tanto lío. Da Ponte la volvió comedia, quitó los diálogos más inquisidores y le puso un final en el que todo se desenreda, todos se perdonan y se enfiestan en el matrimonio de Fígaro y Susana. Tal vez ya no es tan fiel a la historia original, pero la música definitivamente es de las mejores y el libreto le hace pasar a uno un buen rato. Yo soy Laura Galindo M y esto es un cuento para contar de Señal Clásica y RTVC Noticias. Eso es lo que uno llamaría chismes de 1700, Mateo. Ahí está. ¿No? Y de esta manera, con estos chismes, como lo llama usted, estos datos también históricos y esta música que nos deja Laura Galindo, terminamos nuestra emisión central para este lunes. Recuerden que estamos en las redes sociales, en Twitter, en Instagram, en YouTube. Son sitios donde pueden revivir nuestras historias, nuestras noticias, comentarlas, por supuesto, y decirnos lo que quieran. Con el numeral Me Conecto con RTVC. Y no se olviden de visitar nuestra página www.rtvcnoticias.com. Hasta aquí nuestra emisión. Nos esperamos mañana al mediodía y nuevamente a las 7 de la noche. Hasta entonces. Chao. RTVC Noticias, emisión central.